pido que, aunque Isaac va a mantener un poco los micros cerrados, si alguien tuviera una pregunta, se puede hacer, pero entiendo que, doctor Troncoso, pues haríamos todas las preguntas al final, un poco al final, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nada, bienvenidos a todos de nuevo. Es ya la tercera edición de estos webinars, de estos encuentros en odontología que hacemos desde GMI. Y hoy tenemos el honor de contar con el doctor Jorge Troncoso, de Chile. Doctor Jorge Troncoso es cirujano dentista por la Universidad de Talca, es especialista en rehabilitación oral por la Universidad de San Sebastián, especialista en implantología bucomaxilofacial de la Universidad de Chile, es también fellow en morfología en la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, jefe del departamento de odontoestomatología del Hospital Santa Cruz de Chile, miembro de la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile, miembro de la Sociedad de Implantología Bucomaxilofacial de Chile, miembro de la Academia Blue Sky Latinoamérica y ha escrito un montón de artículos científicos en revistas en Chile y a nivel internacional. Tiene muchísima experiencia como dictante de conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, y nos va a hablar hoy un tema súper interesante, muy demandado por la mayoría de nuestros colegas y clientes, que es herramientas digitales libres en rehabilitación oral e implanto asistida, protocolos, posibilidades y limitaciones con sistemas de implantes GMI. Se va a hablar un poco de softwares digitales libres, gratuitos para la realización de cirugía guiada, implanto asistida y toda rehabilitación digital. También hablaremos de impresión 3D para aplicaciones quirúrgicas y protésicas y también de protocolos digitales innovadores para rehabilitación oral low cost para el clínico, ¿vale? Sin grandes inversiones económicas para trabajar en digital, sino que nos va a enseñar un poco a trabajar con herramientas adecuadas para obtener buenos resultados clínicos que puedan beneficiar a los pacientes. Yo creo que vamos a aprender un montón. Repito, lo estamos grabando. En el chat podéis poner las preguntas que queráis y al final las vamos a ir indicando al doctor Troncoso. A medida que salgan, lo hará mi compañero Isaac Frutos. Si os parece, doctor Troncoso, muchas gracias por estar aquí. Puedes empezar a compartir pantalla y te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias por la presentación. Sean todos cordialmente bienvenidos. Voy a minimizar un poco mi grupo de pantallas que tengo acá para que quede más fluido. Ahí sí. Muy bien. Ahora sí, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días a quienes todavía estén en distintos horarios a lo largo de todo el mundo y que son usuarios y parte de la familia de GMI. Bienvenidos a esta conferencia de herramientas digitales libres para cirugía guiada y rehabilitación dento-implanto asistida. Primero que todo, saludarles y plantear las siguientes tres preguntas. ¿Por qué utilizar herramientas digitales en cirugía guiada y rehabilitación implanto asistida? ¿Realmente, si somos buenos cirujanos, necesitamos auxiliarnos de herramientas digitales? ¿O para qué técnicas determinadas vamos a usar cirugía guiada o herramientas accesibles para nosotros como profesionales? En segundo lugar, vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Están las compañías preparadas para el flujo digital? ¿Está GMI hoy por hoy a la altura del flujo digital de lo que nos pide la odontología mundial? Y tercero, ¿existe la tecnología disponible adecuada para el éxito clínico? ¿Realmente la tecnología que existe es costo dependiente? ¿Podemos hacer odontología de altos estándares, de alta calidad, con sistemas low cost? ¿Son predecibles? ¿Son validados por la evidencia? Son tres preguntas que vamos a responder a lo largo de la presentación, y a contar estas tres preguntas les doy las bienvenidas a cada uno de ustedes. Soy Jorge Troncoso, especialista en rehabilitación e implantología, y he tenido la oportunidad de compartir en varias ocasiones con la familia GMI, y no solo a través de mi país, sino que a través de varios países en el mundo, hablando de lo que hoy por hoy es el gold estándar en la odontología mundial, que corresponde a flujos digitales. Pero la pregunta es, ¿qué significa la digitalización para nosotros realmente en nuestro consultorio, en nuestra oficina, en lo que hacemos a diario? Cuando hablamos de digitalización, lo más importante es, primero que todo, que nos permite estandarizar tratamientos odontológicos. Nos permite además incorporar tecnología innovadora. Principalmente, hoy por hoy, la tecnología está centrada en el desarrollo de la rehabilitación oral, ya sea sobre implantes o sobre dientes. Se traduce, al trabajar con flujos digitales, en una mayor eficiencia y un trabajo de mejor calidad,
nuestro tiempo hora sillón es mucho más rentable. Y por supuesto es un elemento que se ha incorporado en todas las especialidades y vamos a tratar de mostrar un poco de varias alternativas durante la presentación. Sin duda, además, los protocolos protocolos basados en la evidencia para abordar los distintos casos clínicos que nosotros vamos a enfrentar, hoy por hoy han sido validados y se han estandarizado o se han refrescado gracias a los procesos digitales. Es decir, la ontología basada en la evidencia hoy valida los flujos digitales como un elemento fundamental en el desarrollo de nuestros casos clínicos. Y por supuesto, cuando hablamos de digitalización, lo digital debe responder a nuestros tres grandes grupos de pacientes: el paciente de dentro parcial, el de dentado total y quizás el paciente más complejo de abordar, que es aquel paciente que llega a nuestra consulta como un paciente dentado y se convierte en un edéntulo, donde va a transitar por aparatos protésicos ortopédicos, digitales y analógicos, para obtener finalmente su rehabilitación final. Pero cuando conversamos de digital, quizás el elemento más importante desde el punto de vista de flujos digitales es el potencial diagnóstico, porque vamos a abordar nuestros pacientes, nuestros casos clínicos de una manera tridimensional. Vamos a abordar a nuestros casos mirando a nuestro paciente, integrando distintos elementos que vamos a ir descubriendo a lo largo de la presentación. Y asociado y de la mano al potencial diagnóstico de trabajar con herramientas digitales, viene sin duda alguna la planificación digital. Porque en esta fotografía que ustedes ven 6 maxilares realizados o operados con cirugía guiada, los 6 casos clínicos fueron resueltos de distinta manera porque su planificación digital es distinta. Hay protocolos de abordaje diferentes de acuerdo al maxilar, de acuerdo al tipo de paciente, y donde aquí cobra un rol fundamental nuestra casa de implantes, porque en esta planificación digital hay que conocer muy bien algunos elementos propios de las compañías, como son las cajas quirúrgicas. Cajas quirúrgicas que vamos a ir entendiendo, vamos a ir descubriendo cuáles son sus principales cualidades a lo largo de la presentación. Es por eso que cuando hablamos de flujo digital, vamos a enfrentarnos a protocolos de trabajo. Y los protocolos de trabajo son disímiles en el paciente dentro parcial versus el paciente desdentado total. El paciente dentro parcial, en general los protocolos digitales funcionan y funcionan muy bien. Y hay evidencia científica validada que nos permite trabajar con tranquilidad en los pacientes dentados parciales, ya que existen los dientes como elementos posibles de digital confiables, de digitalizar confiables y de triangular archivos unos con otros. Sin embargo, cuando hablamos de protocolos en el paciente dentro total, las cosas cambian considerablemente. Del año 95 a la fecha, la evidencia científica ha ido cambiando y ha sido sustancial en darnos luces de cómo mejorar precisión, básicamente en cirugía guiada o en cirugía de implantes, en el paciente dentro total, donde hemos avanzado de protocolos de doble escaneo a triples escaneados, luego hemos retrocedido a triples escaneados modificados, y hoy estamos hablando en literatura de doble escaneado modificado para enfrentar los distintos casos de dentro totales que vamos a discutir con más profundidad. Por supuesto, en esta gran sumatoria de elementos que necesitamos contar para hacer un flujo digital es donde comienza uno a tomar decisiones. Usted como profesional va a decidir finalmente cuál va a ser mi camino en lo digital. Para trabajar en digital, y es mi primera observación, no necesitamos contar con todos los elementos digitales propiamente tal. No necesito contar con una fresadora, una impresora, todo en mi consulta. Tengo que tener muy buenas alianzas. Puedo contar con laboratorios dentales que trabajen con impresión 3D o con fresadoras, o que me puedan digitalizar a mi paciente, etc. No necesito contar con todos los elementos. Debo tener la claridad de cuál va a ser el flujo adecuado para mi consulta, para mi trabajo diario, y qué elementos necesito como mínimo para comenzar a trabajar en digital. Porque en esta serie de elementos como base para poder hacer una planificación de inserción de implantes digitales desde la cirugía a la rehabilitación final, hay una serie de elementos. A la izquierda de su pantalla aparecen los elementos quirúrgicos que necesitamos para trabajar con cirugía guiada y para hacer cirugías de implantes con guías estrictas o con cirugía guiada. Pero a la derecha de su pantalla aparecen los elementos que necesitamos o que requerimos para realizar la rehabilitación final.
Entonces, en esta sumatoria de elementos, si se pueden fijar, hay dos elementos que he destacado en un cuadro que dice el kit de cirugía guiada de los implantes. Forman un rol, o tienen un rol importantísimo, o tienen un rol fundamental en esta gran receta para confeccionar un flujo digital en un paciente, ya sea dentro de lo parcial o dentro de lo total. Por lo cual las compañías, o en este caso nuestra compañía, GMI, tiene y cumple un rol importante y por eso trabaja y desarrolla constantemente mejoras para tener un mejor flujo digital. Los primeros elementos entonces que necesitamos son los de la izquierda de la pantalla y luego los de la derecha, que vamos a ir hablando de cada uno de ellos con más detalle. Es por esto que la compañía hoy por hoy ha desarrollado flujo digital en vista de la rehabilitación de todos sus posibles implantes que tenemos disponibles en el mercado, y no solo eso, ha ido trabajando en mejorar los kits de cirugía convencional y también mejorar nuestro kit de cirugía guiada inicial hasta nuestro kit de cirugía guiada final, que es el que tenemos hoy disponible para todos nosotros. Y esta mejora en los kits quirúrgicos es, por supuesto, en base a estar el apoyo del comité científico, el apoyo de las voces de cada uno de los profesionales que utilizan GMI a lo largo del mundo, para obtener los mejores productos para que el usuario tenga la mejor experiencia y la mejor sensación del punto de vista de resultado de la inserción de los implantes. Y acompañado de lo mismo, debe ir de la mano no solo el desarrollo de los kits quirúrgicos, sino que también ha ido el desarrollo de los elementos protésicos, donde hemos cambiado nuestros scan body de escaneo del scan body plástico blanco a nuestro scan body de pilar dorado, donde nos permite además tener una mayor versatilidad en enfrentar los casos clínicos, tener mayor precisión del punto de vista de fusiones digitales. Ya también hemos mejorado lo que es los perfiles cóncavo convexo o anatómicos en los que son los pilares protésicos, por lo cual la compañía ha hecho un esfuerzo enorme, sobre todo y sustancial en los últimos 2 o 3 años, en tratar de obtener los mejores productos para completar la gama quirúrgico-protésica incorporado a bibliotecas digitales. En ese sentido, dentro de nuestros elementos globales, contamos con todo lo necesario para tener un flujo digital en la compañía, y eso quiero transmitir la confianza y la certeza de que tenemos lo disponible para enfrentar todos o la gran mayoría de los casos clínicos. Empecemos a romper un poco el hielo, porque si nos enfrentamos a un caso clínico de este tipo, que es solamente un caso de introducción, cuando hablamos de flujos digitales, cuando hablamos de herramientas digitales para, sobre todo este tipo de casos, que son casos pacientes con compromiso periodontal, donde tenemos movilidad del diente 1.1 y 2.1, que presentan enanismo radicular, y vamos a hacer exodoncia e implante inmediato, necesitamos contar con todos los elementos disponibles desde el punto de vista de diagnóstico digital, como podemos ver en el video de la izquierda de su pantalla, donde diagnosticamos e integramos el escáner del paciente, el maxilar del paciente, incluso un escáner facial del paciente para rehabilitar los 2 dientes anteriores, donde vamos a hacer una mezcla de odontología convencional con odontología digital, exodoncias, como hacemos normalmente en nuestras oficinas, y por supuesto ayudados de una guía quirúrgica estricta, impresa en 3D, confeccionada en programas libres o de libre descarga, para poder obtener la mejor precisión posible en la inserción de nuestro implante integrable. Ocupamos nuestro kit de GMI, en este caso estamos haciendo la inserción de 2 implantes PIC para obtener la mayor contacto, bone implant contact entre el hueso disponible, que era bastante escaso, y nuestro implante, obteniendo la mayor estabilidad primaria inicial, con el objeto de obtener una carga inmediata. Lo más importante, cuando hablamos de flujos digitales a modo introductorio, es por supuesto la predictibilidad posicional implantaria. Y eso se obtiene, sobre todo y solamente, mediante una planificación protésicamente guiada digital. Pero también vamos a ser muy sinceros, no todos los casos justifican hacer una guía estricta. Creo que también tenemos que seleccionar muy bien nuestros casos y seleccionar muy bien nuestras batallas. Hay batallas que son más complejas, hay situaciones o casos clínicos que son más difíciles de abordar, donde la precisión implantaria es mucho más estricta y rigurosa, que otros casos que vamos a tener quizás ciertos márgenes de flexibilidad en esa posición tridimensional implantaria. Indicado, por supuesto, cirugía guiada, muy altamente indicado en el sector anterior, el sector estético, donde la posición tridimensional de implante es fundamental para la sustentabilidad de las papilas, de los tejidos óseos duros, por supuesto la tabla vestibular,
etcétera. Por lo cual, hacemos mucha cirugía IA al sector anterior, hacemos mucha cirugía IA de déntulos totales cuando tenemos prótesis fijas tipo PF1, exclusivamente con componente dentario. Podemos tener cierta flexibilidad con PF3, PF4, donde hacemos prótesis híbridas con componente rosa y blanco, donde tenemos cantilebres sagitales, etcétera. Pero en mi recomendación en general, en déntulos totales yo los enfrento siempre con una guía estricta porque busco tener la mejor posición tridimensional implantaria distribuida en este arco. Y por supuesto en sectores anteriores, total y absolutamente. Así como también extremos libres, posteriores inferiores mandibulares, donde esa ubicación de implantes continuos debe ser lo más preciso posible para la correcta rehabilitación o la correcta confección de nuestras coronas implantoasistidas. Y así es como la cirugía guiada, solo como elemento digital, es un elemento auxiliar adicional a obtener el mejor resultado posible en esta posición tridimensional implantaria, pero que es un complemento a la cirugía convencional. Además, como pueden ver en la fotografía, es un complemento que no significa que trabajar con flujo digital vamos a hacer cirugía con ausencia de colgajo, al contrario. De hecho, la mayoría de las cirugías que hacemos son con colgajo, con colgajo abierto, pero nos permite los procesos digitales obtener este resultado final de la correcta posición tridimensional implantaria, adicional a complementar nuestra cirugía clásica con sticky bone, PRF, membranas, injertos, tomas de conectivo de paladar. Si se pueden fijar en la foto a la izquierda de su pantalla, perdón, podemos ver que la guía tiene incluso una ventana para la toma de conectivo con mayor precisión. A la derecha, sticky bone para hacer injertos óseos, con objeto de obtener este resultado. Exclusivamente una posición implantaria predecible, protésicamente guiada digital, para que nuestra rehabilitación final sea la mejor para nuestro paciente. Entonces complementamos y unimos no solo los flujos digitales, sino que unimos los conocimientos, la habilidad del cirujano, la habilidad de usted como operador, para abordar correctamente el caso clínico y hacer una correcta rehabilitación. Ese es el objetivo final. Y por supuesto, en los estadios actuales, en la tecnología actual disponible, hoy podemos hacer provisionales impresos en 3D, que pueden ser maquillados, que pueden ser caracterizados, y por supuesto apoyarnos de un flujo digital mediante escáneres intraorales o escáneres de mesa para tomar correctamente impresiones sobre los implantes recientemente colocados. Algo que siempre me preguntan y hay que, por supuesto, quitarnos el velo de demostrar que sí se puede. Ahí, gracias, había un audio por ahí que se estaba metiendo. Siempre me preguntan, doctor, ¿pero podemos hacer flujo digital con CEREC? La gente que son usuarios de CEREC, de algún tipo de cámara tipo Omnicam, PrimeScan, etcétera, y que tienen un flujo digital chairside en la consulta, sí, podemos utilizar un flujo digital chairside en la consulta con CEREC con implantes GMI. La única indicación, el único tips que les voy a transmitir es que cuando seleccionamos en las bibliotecas de implantes dentro de CEREC o InLab el elemento protésico, debemos colocar el pilar ZTSB 3.5. Ese es el indicado para realizar cualquier tipo de rehabilitación unitaria o prótesis fijas plurales de arcos cortos en sistemas tipo CEREC, utilizando por supuesto el scan body de CEREC sobre un pilar T-Base de GMI. Eso calza de manera perfecta, ya sea con las distintas alturas que tenemos en la compañía. Cierro ese pequeño paréntesis para seguir un poco en esta transición. Ahora, ¿qué es lo interesante de hacer cirugía guiada? Cuando hablamos de cirugía guiada, por supuesto, cirugía guiada, el principal potencial es el diagnóstico y planificación. Ese es el potencial número uno que nosotros tenemos que transmitir. Independiente que muchas veces hagamos una guía estricta o que hagamos un flujo completo digital, lo principal es que hagamos diagnóstico digital, sí o sí. Porque nos permite anticiparnos a todos los eventos quirúrgico-protésicos que van a ocurrir en nuestro paciente cuando planificamos tridimensionalmente el caso. Como este caso, un caso antiguo, 2016, donde hacíamos nuestros primeros casos de cirugía guiada, donde podemos anticipar que si ya íbamos a tener una fenestración vestibular y podemos tomar decisiones. ¿Qué hago primero? ¿Regenero y pongo el implante sin hacer una regeneración final? ¿O pongo el implante con una regeneración horizontal? Tomo decisiones y en base a esas decisiones busco el mejor resultado posible para mi paciente. Sin embargo, hay algo que nosotros tenemos que tener muy claro, que aunque trabajemos con los mejores flujos digitales,
los flujos digitales no son 100% exactos. Hay diferencias entre lo planificado digitalmente y el resultado final obtenido en boca del paciente. Y estas diferencias se producen básicamente porque son tantos los elementos que tenemos que integrar en este flujo digital que cualquiera de estos elementos que lo analicemos o lo integremos de manera incorrecta va a afectar al resultado final. Y es por esto que los distintos estudios, los metaanálisis nos muestran de que entre la posición inicial del implante planificado y la posición final existen variaciones. Estas variaciones se miden a nivel coronal, apical y a nivel angular, donde en el paciente dentro de lo parcial las variaciones oscilantes son a nivel coronal de 0,9 milímetros entre lo planificado y lo real, a nivel apical de 1,2 milímetros y a nivel angular de 3,3 grados promedio. En el entro total, las cosas aumentan un poquito más desde el punto de vista de valores. A nivel coronal hay una diferencia de 1,3 milímetros, a nivel apical de 1,5 promedio, y a nivel angular se mantiene en el rango de los 3,3 grados. Por lo cual, lo que transmito a través de la presente información es que cirugía guiada es el gold estándar para la inserción de implantes sociointegrables, pero sin embargo no es 100% exacta. Es lo más exacto que hacer una cirugía de implante a mano alzada, es lo más exacto de hacer una cirugía de implantes con guía estricta con solo fresa piloto guiada. Lo más preciso hoy por hoy es hacer cirugía guiada con guía estricta, fresado guiado, inserción de implante guiado. Pero, aunque sea lo más preciso, no es 100% exacto. Y con ello, quiero quitarnos todas las vendas de decir, ok, si yo como clínico, haciendo cirugía guiada desde hace 6 años, he presenciado esto que la evidencia lo señala, hay que quitarse los velos y decir, ok, hacer una restauración total, llegar y atornillar sobre un paciente dentro de lo total, es muy difícil de lograr. Y generalmente se logra, se puede hacer, pero se hace con transiciones cemento-atornilladas, modificando algunos elementos, etcétera. Pero llegar y atornillar como un guante, eso es muy difícil de lograr porque hay muchos elementos que influyen, incluyendo el tipo de hueso del paciente, que pudiese intencionar la posición final del implante si estamos enfrentados a huesos tipo 3, tipo 4. Sin embargo, sigue siendo hoy, y se va a mantener así, el gold estándar la inserción de implantes integrales mediante cirugía guiada. ¿Por qué? Porque nos permite tener una predicción y una predictibilidad posicional implantaria. Es decir, que el implante esté ubicado en un área donde va a ir protésicamente la corona. Y ese es nuestro principal objetivo cuando utilizamos este tipo de herramientas digitales. Muchas ventajas hay en utilizar cirugía guiada, muchas ventajas. Principalmente tienen que ver con la posición del implante, con la planificación adecuada de emergencias protésicas, con la determinación anticipada de trancas gingivales. Hoy por hoy podemos incorporar cirugía guiada de elevación de seno y muchos otros elementos que vamos a ir mostrando en la presentación. Pero sin embargo, quizás lo más complejo o lo más desventajoso de hacer protocolos digitales es el factor tiempo. Porque tenemos que entrenar, no es llegar y realizar nuestra primera cirugía así como así. Independiente que nosotros externalicemos los elementos, es decir, yo planifico en mi computador mi cirugía y mando a hacer la guía quirúrgica, mando a pedir todas las cosas externamente, necesitamos tiempo de sentarnos a planificar y entender qué es lo que estamos haciendo, porque el responsable quirúrgico del tratamiento es quien lo ejecuta finalmente. Entonces, yo intento no descansar cuando puedo mandar a planificar algo, no descanso la planificación de un tercero, sino que soy el total responsable de la planificación, aunque no la manufacture directamente. Eso es muy importante que nosotros tengamos que tener presente. Y cuando hablamos de digital, porque vamos a ir respondiendo a las preguntas, realmente vale la pena trabajar con digital, es predecible trabajar con digital. Cuando hablamos de estos elementos, es importante tener en consideración, ok, voy a trabajar con digital, pero ¿qué necesito para trabajar con herramientas digitales? Primero que todo debo pensar en que necesito digitalizar el paciente. O sea, lo tengo sentado en mi consulta, en mi box, y necesito convertirlo en un paciente virtual. Segundo, una vez que lo convierta en un paciente virtual, ¿dónde vamos a colocar la información que tengo ahí en mi computador? Y tercero, luego que colocamos esta información en algún programa de diseño, ¿cómo voy a manufacturar lo que diseñé ahí? ¿Cómo lo voy a sacar del computador y lo voy a ir a la boca del paciente? Indirectamente ya les dije un elemento. Necesitamos tener un buen computador. Eso es básico para trabajar en digital porque los programas nos exigen mucha tarjeta de video, gráfica, etc. Y a partir de ahí vamos a buscar qué programas vamos a utilizar. Y cuando hablamos de qué programas o qué herramientas vamos a utilizar, estamos hablando hoy por hoy de que podemos hacer cirugía guiada tipo chairside, de que podemos hacer
todo en nuestra clínica, si queremos hacerlo así, pero necesitamos tener claro qué elementos vamos a requerir para poder realizar un flujo digital completo en nuestra consulta, en que sea quirúrgico o que sea protésico. Entonces, en esta sumatoria de elementos, vamos a conversar de 7 grandes puntos. Primero, digitalización del paciente desde el punto de vista óseo. Segundo, digitalización del paciente desde el punto de vista de arcada, rostro, sonrisa, etc. Tercero, ¿dónde vamos a colocar toda esta información? ¿En qué software? Tercero y cuarto, porque dentro de esta información del software debo conocer el kit de cirugía guiada. Quinto, ¿dónde voy a manufacturar todo esto? Y sexto, séptimo, ¿cómo voy a ejecutar mi cirugía? Muy bien. Primeros tips. Para trabajar con flujo digital, lo primero que nosotros hacemos es solicitar al paciente un COMBIN, un CBCT, un examen o una imagen de volumen del tejido óseo. Y cuando pedimos esta imagen de volumen del tejido óseo, debe tener ciertas características. Esta imagen de volumen debe tener 4 grandes requisitos. Primero que todo, vamos a pedir un DICOM del paciente a boca levemente abierta. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objetivo? Que se separe la arcada maxilar y la mandibular para poder tener visiblemente ambas arcadas y dientes por separado, para evitar la superposición de elementos duros. Ese es el primer tip. Como lo hacemos, boca levemente abierta, el paciente puede estar mordiendo trolos de algodón, el posicionador del ortopantomógrafo, una cera de registro de ortodoncia, cualquier elemento que, por supuesto, nos permita separar las arcadas y que no sea visualizado por el rayo X. Segundo, utilizamos ventanas amplias. Cuando hablamos de ventanas amplias nos referimos que tomamos COMBIN o de un maxilar o de una mandíbula, pero de arcos completos, no de arcos parciales, porque tomar COMBIN de arcos parciales, por ejemplo, si vamos a hacer una rehabilitación sobre implante del diente 2, 4 o 5, y tomamos una arcada, una M-arcada, un COMBIN, vamos a tener un eje lineal de inserción de elementos, que ese eje lineal siempre va a tener rotación espacial, por lo cual pudiese incidir y afectar en la precisión de cirugía guiada o la precisión de la colocación de los implantes. Dicho esto, pedimos arcadas completas para que el eje de la guía quirúrgica sea cuadrangular o a lo mínimo triangular, evitando ejes lineales que pudiesen rotar sobre los dientes que se sostienen. En eventos totales, por supuesto, arcos completos. Tercer elemento, más de 250 o 300 cortes DICOM. Esto va a depender del ortopantomógrafo o del CBCT que utilicemos, que generalmente parten de un rango de 70 micrones de precisión. Si trabajamos a 70 micrones vamos a tener más cortes, si trabajamos a 100 micrones menos cortes y así sucesivamente. Ojalá obtener la mayor precisión y la mayor definición en el COMBIN. Y por supuesto, le pedimos al centro radiológico, los que no tenemos COMBIN en la consulta, que yo tengo que solicitar un COMBIN al centro radiológico, que nos envíe la información en archivo.dcm, que es el DICOM nativo o el DICOM original. Los software de trabajo digital leen los archivos en formatos originales, en formatos nativos. Cuando uno pide un DICOM a un centro radiológico, generalmente los ortopantomógrafos lo procesan en un software y nos envían en un visualizador, que no lo va a leer los programas de diseño, sea cual sea este, de pago o gratuito. Muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque el COMBIN por sí solo es la puerta de entrada para trabajar en flujo digital en elementos quirúrgicos, pero por sí solo vale 0. Es decir, claro, nos permite diagnosticar, nos permite planificar, pero para hacer un flujo digital por sí solo no vale. Necesitamos sumarle elementos, como pueden ver en la fotografía de la derecha, donde se le suma el rostro del paciente, la boca del paciente, la prótesis en caso de ser necesario. Por lo cual, para trabajar con flujo digital necesitamos obligatoriamente sumar elementos al COMBIN para que tenga la validez real. No solo desde el punto de vista de volumen óseo, sino que también de la conocimiento de tejidos blandos, la sonrisa, etc. Necesitamos ir sumando elementos y así lo dice la evidencia. Porque para ser precisos o tener precisión en cirugía guiada o en cirugía de implantes, la superposición de elementos como son la boca del paciente, el DICOM, etc., deben ser lo más precisos. Es el punto 1, cuando fusionamos los elementos digitales. Si esto queda mal fusionado, automáticamente vamos a tener un fracaso clínico. Por lo cual es importante en ese sentido y fundamental de que tengamos una buena calidad de nuestro archivo DICOM con las características que le hemos transmitido y hemos tratado de a ustedes decir, porque la recomendación siempre es
que el radiólogo no es el responsable del tratamiento clínico o quirúrgico del paciente. El radiólogo nos va a dar mediciones de observaciones óseas que él puede apreciar en su archivo. Pero sin embargo, él no tiene en su cabeza o no lo sabe lo que nosotros vamos a ejecutar desde el punto de vista clínico. No sabe dónde vamos a colocar los implantes, etcétera. Por lo cual es nuestra responsabilidad hacer un correcto diagnóstico y una correcta planificación con nuestro DICOM. Y por supuesto, otro gran mensaje es que cada vez que solicitemos un archivo DICOM lo visualicemos en un programa. En este caso, en lo particular, yo utilizo Blue Sky Bio, que pertenezco al equipo de Blue Sky Bio Latinoamérica, y que por supuesto nos ayuda hoy a hacer una planificación de cualquiera de nuestros pacientes de manera gratuita, de descarga gratuita. Cualquiera de ustedes puede descargar el programa, instalarlo en su computador y hacer un diagnóstico y planificación del caso completamente gratis, sin gastar un solo centavo, y solamente incorporando los archivos que usted está solicitando al paciente, ya sean las arcadas, ya sea el DICOM, etc. Por lo cual la invitación es a empezar a planificar en 3D, visualizando siempre tridimensionalmente a nuestro paciente. No a partir de una placa radiológica, que la placa radiológica es un 2D, es una foto, es un momento de un 3D. Ok, entonces tenemos claro cómo vamos a pedir el combi, que es el punto inicial. Luego al combi le tengo que sumar la arcada del paciente, la boca del paciente. Y en esta pregunta de cómo digitalizamos a nuestro paciente, hay mucha literatura científica hoy por hoy y hay mucha evidencia dando vuelta. Porque finalmente tenemos dos grandes caminos. El camino 1, que es digitalizar el paciente a través de una impresión analógica, o sea, tomar una impresión convencional, hacer un vaciado de yeso y digitalizar ese vaciado de yeso, como el video de la derecha de su pantalla, o incluso escáneres de mesa que permiten digitalizar directamente las impresiones sin hacer un vaciado, sin pasar por un yeso. O contar con un escáner intraoral, que es quizás la opción más costosa, pero la más inmediata desde el punto de vista de digitalización del paciente. Son los dos grandes caminos para digitalizar las arcadas o la boca de nuestros pacientes. Por supuesto, la literatura científica nos ha dado bastantes luz y respuestas respecto a la importancia de la digitalización de las arcadas y cómo ser más precisos en esta digitalización. Primero, conocer, por supuesto, que cuando uno digitaliza al paciente, digitaliza la arcada, el rostro, la sonrisa, etc., vamos a hablar en 3 formatos de archivo. Tal como el equipo radiológico me da un archivo .dcm, cuando digitalizamos el rostro del paciente, las arcadas, etcétera, los elementos del paciente físicos, vamos a tener, mediante el escáner óptico, vamos a tener 3 formatos: STL, PLI y OBJ, que son la mayoría de los formatos que trabajan para, o que nos entregan información desde el punto de vista de los escáneres de luz estructurada o ópticos, como son este tipo de elementos, escáner de mesa o escáner intraoral. Lo interesante de esto es que en varios estudios del 2015 a la fecha, incluso 2008 en algunos de ellos, nos dice que el escáner óptico 3D es la tecnología más precisa para digitalizar en condiciones estáticas una boca. Que la superposición entre imagen DICOM y STL es lo más preciso para hacer cirugía guiada. Por lo cual nos va diciendo que necesito contar con estos dos elementos. Necesito contar con el equipo de rayos del paciente y necesito contar con la boca del paciente digitalizada. Insistimos en esto. Yo, cuando comencé trabajando en esto, no tenía nada. Simplemente externalizaba todo. Mandaba a tomar el DICOM al paciente a un centro radiológico. Yo tomaba las impresiones analógicas del paciente con silicona, vaciaba en yeso, mandaba al laboratorio que me digitalizara ese vaciado de yeso, y a partir de eso comenzamos a planificar en los software. Podemos hacerlo sin tener toda la tecnología. Esa es la invitación, a empezar a trabajar sin necesariamente tener toda la tecnología disponible. Quizás cuando yo ya tenga la expertise o la experiencia, puedo decir, ok, voy a tomar decisiones. Sin embargo, transmito algo importante que ha cambiado mi manera de enfrentar a mis pacientes y hacer la ontología del día de hoy. Este estudio es muy, muy interesante porque nos muestra un poco, o hace un paralelo entre impresiones digitales e impresiones convencionales, así como también percepción del paciente de lo digital y lo convencional. Por supuesto, si ustedes le preguntan al paciente qué prefiere, tomarse una impresión con un molde dentro de la boca, con un material, o una impresión digital, les va a decir 100% digital. Eso ya la evidencia lo ha comprobado. Segundo, que sí es importante que las impresiones digitales, dependiendo de la tecnología, pudiesen tener limitaciones. Y vamos a discutirlo con calma en un par de diapositivas. Tercero, elemento importante, que por supuesto hay diferencia entre tomar una impresión convencional y digital si es sobre diente o sobre implante, por lo cual hay varias cosas que nosotros tenemos que comprender
de cuál va a ser el mejor camino dependiendo de mi tipo de paciente y por supuesto si los laboratorios, la gente con la que trabajo está a la altura de lo que yo quiero conseguir. Porque quizás la principal limitancia hoy por hoy van a ser que los trabajos de los laboratoristas dentales tengan que subir al nivel de la digitalización para poder estar a la altura de los flujos que estamos trabajando el día de hoy. Por eso cuando hablamos de digitalizar el paciente hay un cambio sustancial en la literatura que tiene que ver con dos quiebres, 2015-2019. Porque finalmente en 2015 la literatura científica nos decía, mire, en tomar una impresión analógica y una digital de un arco completo, no hay diferencia estadísticamente, o sea, en un arco parcial, perdón, no hay diferencia estadísticamente significativa, pero sí hay diferencias en los arcos completos, edéntulos o dentados. Habían diferencias de precisión. Y eso tenía que ver con la tecnología del escáner, el operador, etc. Esto fue evolucionando rápidamente, donde empezaron a aparecer flujos digitales completos en prostodoncia, en rehabilitación, a lo largo del tiempo, porque la tecnología que teníamos disponible fue cambiando y fue mejorando. Y a partir de la IDS del 2019, ya los escáneres intraorales fueron capaces de hacer cosas que antes no podían hacer, simplemente con actualizaciones de software, o remake, o relanzamiento, o evolución de sus líneas de escáner, donde ya podíamos digitalizar arcos completos. Pero nos decía también a la vez que no todos los escáneres funcionaban bien para arcos completos. Algunos funcionaban mejor, otros peor. Se mantenía una máxima. En eventos parciales, todos los escáneres funcionaban. En puentes, todos los escáneres funcionaban. Pero en eventos totales o en precisión de arcos completos, teníamos diferencias de acuerdo a la tecnología disponible. Por lo cual, hay que ser muy crítico en esta literatura científica porque también hay mucho interés comercial y hay mucho de este tipo de estudios de comparación de un escáner, de 5 escáneres, de 4 escáneres, de 10 escáneres para decir cuál es el mejor escáner. La verdad la pregunta es, ¿para qué quiero el escáner? Al revés. ¿Para qué quiero yo tener la tecnología? ¿Necesito tener el escáner más caro del mundo para lo que quiero hacer en mi consulta del día a día? ¿Necesito realmente contar con un escáner intraoral? ¿O no necesito para hacer, si voy a hacer solamente cirugía guiada de implantes? ¿Necesito contar con un escáner intraoral? La respuesta es no. Usted tiene que ajustar de acuerdo a su necesidad real de la consulta, de su expertise, de su vida diaria, y por supuesto en base a su pool de pacientes, etcétera, o lo que quiera conseguir con la digitalización. Debo tener muy claro qué es lo que quiero conseguir con los elementos digitales y qué es lo que quiero que se traduzca para mi clínica, ya sea de marketing, de negocio, de mayor flujo de pacientes, mejorar mis casos, etcétera. Creo que en este sentido los escáneres intraorales han evolucionado positivamente para todos, pero no es el escáner el importante, es el usuario el importante. Es siempre operador dependiente. A veces podemos tener el mejor escáner del mundo y no sabemos usarlo. O puedo tener un escáner regular y sé usarlo mejor que el mejor del mundo. Va un poco por ahí la mirada. Es importante que nosotros tengamos una autocrítica y decidir, bueno, ¿cuál va a ser mi camino digital más apropiado? Porque la gran pregunta o la gran respuesta a esta pregunta es que los escáneres intraorales son dependientes de tres elementos. Primero, del escáner en sí, su tecnología. Segundo, de algo que se obvia mucho y que es muy importante, que es el software del escáner, ya sea de mesa o intraoral. Y por supuesto, el operador. Todos los escáneres son operadores dependientes. Un escáner intraoral no es muy distinto a tomar una impresión analógica, es operador dependiente. Y tenemos factores intraorales como la mucosa, los brillos, la saliva, la lengua, etcétera, que inciden en el resultado final. Y sobre todo en pacientes rehabilitados mandibularmente, donde la mandíbula más se mueve, incide mayormente en el resultado. A diferencia del maxilar, que el maxilar es una estructura estable y que además presenta el paladar como rugas palatinas, etcétera, la bóveda palatina nos permite tener más precisión en la digitalización, versus a tener que batallar con la lengua. Y la principal evolución, creo yo, la principal brecha de los escáneres intraorales o del flujo digital es el paciente dentro total. Hoy por hoy muchos escáneres permiten trabajar con flujo dentro totales y en poco está llegando o lo que busca el escáner intraoral es llegar a la misma precisión que tiene la fotogrametría. Ese es el camino que están haciendo los escáneres intraorales, la tecnología y por supuesto los software, para poder con la pistola intraoral ser preciso. En este estudio es interesante del 2021 donde comparó escáneres, siempre se van comparando escáneres, y las respuestas son bastante certeras en decir, bueno, hay escáneres que se comportan mejor que otros. Quizás los escáneres de mayor alta gama, los más costosos, funcionan mucho mejor en un evento total que los menos costosos.
no significa que no funcionen, ¿ah? Y esto es muy importante porque aquí hay algo que siempre uno obvia y que es importante destacar, que finalmente en todas las impresiones hay cierta imprecisión. Lo importante es que esa imprecisión sea la menor posible y que clínicamente no sea significativa. Entonces, hay que diseñar estrategias de escaneo, porque para resolver casos de este tipo, que es una impresión inmediata post cirugía de implante, cirugía guiada de implante, que fue a colgajo abierto, pueden ver la sutura, elementos, etcétera, hay que darle camino al escáner. Y sin tener el mejor escáner del mundo, quizás, pero teniendo un escáner de buena calidad, de un término medio de precisión importante, podemos hacer flujos digitales, podemos hacer cargas inmediatas post cirugía, tomando impresiones con escáneres intraorales, siempre y cuando el operador sepa lo que está realizando. Y por supuesto tenga una secuencia adecuada de registro de escaneo, un protocolo de escaneo que muchas veces las compañías lo dicen, o que uno tiene que buscar de acuerdo al conocimiento de la tecnología del escáner. Es por eso que cuando digitalizamos al paciente, la expertise del operador, tipo y tecnología del escáner, factores intraorales y conocimiento del software son vitales para tener precisión en flujos digitales parciales o totales. Un pequeño resumen de los dos elementos. Cuando hacemos este tipo de casos, que son casos ya de alta complejidad, guías de ensamblaje, donde estamos colocando 6 implantes Frontier de GMI, donde estamos haciendo guías apilables, vamos a integrar muchos elementos. Aquí estamos integrando la carga inmediata que está impresa en 3D a la derecha de su pantalla, guías quirúrgicas impresas en 3D, herramientas digitales en software de libre descarga o gratuitos como son Blue Sky Bio y Mesh Mixer. Pero todo esto nace de los dos pasos que hemos conversado recién, de digitalización del paciente y tomar estos elementos digitales de nuestro paciente y colocarlos en esta batidora digital para poder obtener un producto determinado, tal como cuando hacemos cocina. Exactamente. Entonces es muy importante para nosotros de que integremos de manera correcta los flujos digitales o los elementos que estamos digitalizando para saber qué queremos conseguir con ellos y romperse estas barreras y mitos de que puedo hacer flujos digitales dentro de los totales. Puedo hacerlo si tengo claro cuál va a ser mi flujo de trabajo y cuál va a ser el protocolo quirúrgico y protésico. Porque buscamos obtener estos resultados. Y aquí vamos a hacer algunos comparativos. Del punto de vista de planificación quirúrgica de estos 6 implantes Frontier de GMI, estamos haciendo, quirúrgicamente hablando, estamos haciendo planificaciones quirúrgicas en software gratuitos o libres, pero estamos rehabilitando o haciendo construcciones de dientes mediante software de pago o mediante software específicos para diseño, como son ExoCAD, etc. Básicamente no porque no se pueda hacer con herramientas libres construcciones de dientes, sino porque son más rápidas las construcciones de dientes en software diseñados para construir dientes. Sin embargo, los programas abiertos, que son programas open source, funcionan aún mucho mejor en protocolos quirúrgicos más que protésicos. Y un elemento que hoy, o estos últimos años, ha tomado relevancia desde el punto de vista de integrar con nuestros pacientes es poder sumar escáneres faciales, escáneres de rostro, etcétera, para darle información a nosotros como clínicos de dónde vamos a colocar nuestros dientes. Tiene una gran validez en el sector anterosuperior para evaluar triángulos negros, línea blanca, línea gingival, exposición dentaria, etcétera. Y por supuesto, para hacer construcciones de diseño de sonrisa, etcétera, que nos permiten traspasar esta información al clínico o al laboratorio para que pueda construir de manera precisa y predecible nuestra rehabilitación final. Cuando hablamos de escaneos faciales, la verdad que antes existía una aplicación de teléfono o también un módulo de trabajo que era Velus 3D que se vendía como un pack. Y por supuesto, y esta aplicación de teléfono dejó de existir, ya es una aplicación que está obsoleta por la compañía, dejó de existir en abril de este año, que era Velus 3D, y que antes era 100% gratuita, que está aquí a la derecha de su pantalla, era 100% gratis, ahora es una aplicación que ya caducó, pero que existen también en el mercado escáneres faciales que permiten digitalizar a nuestros pacientes de manera predecible y de manera confiable, como es este que está aquí, que es de RevoPoint, que es hoy por hoy el escáner facial más barato del mercado. Lo pueden mirar en esa página web que está ahí, y que permite integrar el rostro del paciente en nuestras planificaciones quirúrgico-protésicas. ¿Para qué lo usamos principalmente? Bueno, usamos sobre todo para
construcciones de rehabilitación en el sector estético, sector anterosuperior o anteroinferior. Este estudio es interesante porque nos permite además validar este tipo de planificaciones en programas gratuitos o sistemas abiertos como son Blender, Mesh Mixer, Blue Sky, etc. Y nos permite además integrar para cualquier tipo de tratamiento que nosotros queremos hacer del sector estético, ya sea sobre implantes o sobre dientes, que lo hacemos integrando los distintos programas o software para construir nuestros dientes. Por ejemplo, en este caso, que lo que estamos haciendo es un diseño de sonrisa digital, utilizando un programa 100% gratuito que es Mesh Mixer, que lo usamos mucho en alianza con Blue Sky, que nos permite construir encerados diagnósticos para hacer modelos impresos en 3D mediante superposición de imágenes fotográficas clínicas con el modelo tridimensional. Esto es 100% gratis. Mesh Mixer es un programa 100% gratuito, descarga 100% gratuita, donde vamos incorporando, vamos moviendo fotografías, vamos superponiendo más con distintos programas la imagen del rostro con la imagen de los modelos para obtener un resultado final que es un encerado de planificación, diagnóstico, estético, por supuesto, para mostrarle a nuestro paciente y tener un modelo inicial y final que lo podemos imprimir en 3D y mediante un bisacril o una llave de silicona probar en nuestro paciente o incluso utilizarlo para provisionales, etc. Y podemos obtener este tipo de elementos. ¿Ya? Ahí tenemos la prueba de un mock-up en base a este tipo de tecnología. O casos clínicos como este, donde también integramos escáneres faciales. Este es caso desarrollado con el kit de GMI antiguo, el primer kit que nosotros tuvimos en la compañía, donde estamos colocando implantes Avangar y Frontier. Fresamos guiado para Avangar y colocamos Avangar a mano alzada y colocamos implantes Frontier 100% guiados. Algo que está en desarrollo es el tomador de Avangar para cirugía guiada, algo que lo vamos a tener a través de la compañía, así que los que son usuarios de Avangar tengan la certeza que es algo que vamos a contar con ellos en el corto o mediano plazo, para obtener una correcta posición tridimensional implantaria, que es el objetivo de la guía quirúrgica, y lo trasladamos a un programa 100% de diseño para construir nuestra rehabilitación final, en ese momento tomado impresión digital intraoral con los scan bodies blancos o capuchones sobre pilares T-base o sobre scan post. ¿Okay? Entonces, hemos transitado rápidamente por varios elementos para colocar dentro de nuestro software y poder diseñar lo que queremos construir. Cuando hablamos de software, la invitación es a utilizar estos dos grandes software. Blue Sky Bio, descarga gratuita, pero es un programa que no es de código abierto, sino que es un programa de descarga gratuita, pero con un costo asociado cuando nosotros exportamos de Blue Sky la guía quirúrgica. Solamente la guía quirúrgica. Uno podría sacar de Blue Sky biomodelos, encerados, edición de modelos, provisionales, etcétera. Son gratuitos, pero cuando uno exporta la guía quirúrgica tiene un costo que es bastante razonable y bastante mínimo. Y ve al lado de la pantalla está Mesh Mixer, que es un programa 100% gratuito, que es un editor finalmente de archivos digitales que nos permiten trabajar en conjunto con Blue Sky para obtener los elementos que queramos desde el punto de vista quirúrgico protésico. Por ejemplo, en el caso que les voy a mostrar a continuación, que es elevación de seno maxilar guiada, casos que venimos trabajando del año 2016 a la fecha, donde hemos evolucionado con los diseños de las ventanas laterales mediante ventanas de marcaje de la pared laterobasal del seno maxilar, hasta llegar a ventanas 100% cerradas que nos permiten determinar no solo la pared laterobasal del seno, sino también la altura de la elevación del seno maxilar que queremos hacer, como son este tipo de casos, por lo cual hemos evolucionado, y esto solo se obtiene o se puede hacer mediante la fusión de estos dos programas, Blue Sky Bio y Mesh Mixer, que son ambos de descarga gratuita. Si ustedes lo buscan e instalan en su computador, lo pueden instalar inmediatamente, y solo Blue Sky tiene un código o un cobro asociado cuando uno exporta algún tipo de guía. Sin embargo, cuando uno lo instala la primera vez, Blue Sky regala 2 casos clínicos, por lo cual puedo trabajar con 2 casos de cirugía guiada completamente gratuitos. Y hacemos lo siguiente: miren la planificación digital. Este es un caso donde vamos a hacer una elevación de seno maxilar con, por supuesto, su posterior inserción de implante Frontier para devolver los dientes del
tanto el lado derecho e izquierdo, que se han perdido por distintas situaciones. Hacemos nuestra planificación virtual, esto es lo que nosotros queremos realizar, es lo que queremos hacer. Elevación de seno guiado no es algo nuevo, realmente es algo que viene hace varios años, reporte del 2017, 2016, 2018, que se viene trabajando en esto, ha cambiado y ha mutado un poco la forma de hacer las ventanas, creo que hoy por hoy está la más predecible. Sin embargo, hacer un trabajo de este tipo es un trabajo que digitalmente incluye o fusiona muchos elementos. Debo trabajar de la mano con estos dos programas. Aquí les muestro un poco la secuencia de pasos. Esto es muy difícil de explicar uno por uno si es primera vez que nos enfrentamos a elementos digitales. Por supuesto, esta es una introducción e invitación a trabajar con herramientas digitales que son predecibles, que nos permiten ser mejores clínicos, obtener mejores resultados, pero requiere de formación y entrenamiento. Lo interesante es que luego de pasar por esta serie de pasos, son 4 o 5 pasos que tenemos que desarrollar para poder construir una guía de este tipo, mismo protocolo que usamos para hacer guías de tomas de injerto, etc. Una vez que construimos este tipo de guía, volvemos al caso clínico, que es lo más importante, analizamos que la guía esté de acuerdo a lo que hemos planificado y vamos a la cirugía. Trabajamos quizás un poco más en digital, trabajamos un par de horas creando esta guía quirúrgica para tener esa información, pero vamos a ser 100% precisos al momento de operar a nuestro paciente. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma: abrimos un colgajo, colocamos nuestra guía quirúrgica. Como ya tenemos un dibujo tridimensional de nuestra ventana, lo que hacemos es transferir ese dibujo digital que hicimos en el computador a la boca del paciente. Diseñamos nuestra ventana para elevación de seno guiado. Lo principal, lo más importante, es que nos permite conservar de manera adecuada la pared laterobasal del seno y la membrana de Snyder para evitar rupturas del seno maxilar, incluso abordando los tabiquis transinusales, como pueden ver en el video donde se aprecia indemne el seno maxilar. En este caso hicimos regeneraciones, hicimos elevación de seno con membranas, chinchetas, cerramos, colocamos nuestra sutura, esperamos de 4 o 6 meses, tomamos un segundo combin para ver el resultado de nuestra elevación de seno, donde podemos ver la indemnidad del seno maxilar, o sea, no hay ninguna ruptura, podemos ver el volumen óseo que hemos ganado, para seguir planificando en digital, hacer una guía quirúrgica ahora para la inserción de los implantes, trabajando sobre el mismo caso, incorporar a esta planificación en el programa el kit de cirugía guiada de GMI. Esta foto es fundamental, conocer cuál es el diámetro, altura y desplazamiento, que son los valores que todos los programas de diseño nos piden o nos exigen para planificar un caso de cirugía guiada con la compañía, donde esto está medido con caliper digital y es la información que vamos a transferir, que voy a detenerme en un par de cosas de la caja un poquito más adelante. ¿Por qué es importante? Porque hoy por hoy los distintos estudios lo que hacen es buscar qué kit funciona más preciso que otro, o cómo tenemos mayor precisión en la inserción de implantes, dentro de los cuales GMI o la caja de cirugía guiada de GMI cumple con los grandes estándares basados en la evidencia para obtener una mejor precisión implantaria, porque pensemos que el kit de GMI podemos usarlo con anilla metálica o sin anilla metálica, y gracias a su tambor o reductor u offset que está en la guía, que es esta fotografía que corresponde a lo que dice desplazamiento 9 milímetros, que es liso, por lo cual podemos trabajar sin anilla metálica. Al trabajar sin anilla metálica podemos reducir el número de gap y ser más precisos aún. Lo que hicimos en este caso, se pueden ver la guía quirúrgica, miren, la prueba de la guía, donde está la guía sin anillas metálicas. Vamos a ir directamente kit de cirugía guiada a guía estricta y boca del paciente. ¿Cómo se diseñó esta guía? Bueno, la hicimos dentro de Blue Sky Bio, donde además colocamos barras transversales para evitar la torsión o para evitar la flexión posterior en la impresión 3D y ser precisos en la confección de la guía. Abrimos colgajo, fresamos guiados, tenemos porte de implantes guiados, tenemos fresas guiadas, tenemos el bisturí guiado, circulares, por lo cual fresas crestales, todo es guiado dentro del kit. Hicimos el lado derecho del paciente, donde colocamos 2 implantes. Ustedes pueden ver ahí la secuencia de fresado con la inserción de estos 2 implantes Frontier, son implantes Frontier clásicos, de 3.2, perdón, 330, 330-10, si no me equivoco son ambos. Y además colocamos en el lado izquierdo de la paciente, abrimos nuevamente colgajo porque íbamos a retirar las chinchetas que estaban ahí muy coronales. Hicimos nuestra secuencia de fresado guiado y colocamos 3 implantes Frontier en línea.
Ustedes pueden ver aquí la posición final implantaria. Como era un hueso regenerado, esperamos, tomamos un combin de salida para evaluar la posición tridimensional de nuestros implantes. Fíjense la precisión entre lo planificado y lo final de nuestros implantes tridimensionalmente ubicados. El combin no miente, aquí no hay, me gusta mostrar mucho los videos porque esta es la realidad, aquí no hay Photoshop, no hay nada. Es la realidad de nuestra posición final implantaria, la precisión de nuestro kit, la precisión de los implantes, además que el implante Frontier es un implante prácticamente indicado para hacer cirugía guiada porque es un implante autorroscante no autoperforante, por lo cual se mantiene dentro del trayecto tridimensional tallado en el software. Importante es entender que tenemos que hacer una secuencia de fresado escalonada, porque las fresas son cilíndricas y los implantes son troncocónicos, por lo cual hay que hacer una secuencia de fresado escalonada, para mantener esta posición tridimensional implantaria. Luego volvemos a sumar elementos, tomamos impresiones digitales, incorporamos el rostro del paciente, el análisis de sonrisa, ¿con qué objeto? Para construir dientes y por supuesto construir en este caso los provisionales impresos en 3D, impresos mediante tecnología de impresoras 3D low cost. Luego vamos a tener un par de detalles más adelante en virtud del tiempo. Quisiera profundizar muchas otras cosas, pero el tiempo no me lo permite, me podrían terminar hablando 4 horas aquí, pero la idea no es aburrirle, sino que tratar de transmitirle la información que podemos lograr mediante este tipo de elementos. Ahora, les comenté recién, son predecibles los elementos digitales y esto es precisión. Les comenté recién sobre el kit de cirugía guiada y me voy a detener aquí un minuto porque los kits de cirugía guiada en el mercado hay muchos. Y aquí vamos a destacar lo importante y la evolución que ha hecho la compañía en ese sentido, en contar con un kit que reúne todas las condiciones para enfrentar todos los casos clínicos. Porque la gran diferencia de los kits de cirugía guiada en el mundo, más allá de que sean totalmente guiados, parcialmente guiados, o algunos sirvan para adentros parciales o otros para totales, la principal diferencia tiene que ver con la ubicación del reductor y cómo es el reductor de la fresa. En el caso nuestro, en el caso de la compañía, el reductor está incorporado en la fresa, que eso es un tremendo avance que lo tiene hace mucho tiempo y que hoy muchas otras compañías lo han replicado. Y que tiende siendo quizás hoy por hoy lo que buscan todas las compañías de implante, porque es mucho más fácil para el operador que el tambor reductor esté incorporado en la fresa que tener 2 elementos auxiliares. Además de eso, que permite ser más preciso. Tenemos menos gap. Cuando tenemos el reductor incorporado en la fresa, como en la derecha de su pantalla, tenemos la posibilidad de trabajar con 2 gaps o con un gap, dependiendo si el tambor del reductor es liso o es cortante. En cambio, cuando tenemos kit con cucharetas, no podemos reducir de 3 o 2 gaps, por lo cual son menos precisos. Entonces, la invitación es siempre trabajar con este tipo de kit, que son kit con reductor incorporado en la fresa. Y además, el hecho que tenga el tambor liso, nuestro kit de la compañía GMI, permite trabajar sin anillas metálicas. Y este estudio in vitro comparativo, que es de inicios de año, nos muestra el mismo caso operado con anillos y sin anillos, donde la posición final implantaria era mucho más precisa en la guía quirúrgica que no tenía anillos. Sin embargo, aquí es fundamental que el kit no sea un kit cortante, que el kit sea un kit liso para que, como lo tenemos actualmente en la compañía, cuando esté fresando a través del anillo en resina, no lo deforme o no lo corte, y sea 100% guiado en todos los elementos. Y del kit quirúrgico es donde se desprenden los 3 elementos importantes que son diámetro de agujero guía, altura y desplazamiento, que son los elementos que incorporamos en los software. En el caso nuestro, el kit de cirugía guiada de GMI tiene estas condicionantes. El diámetro externo de la fresa mide 5 milímetros. Si ustedes dicen, pero doctor, ahí dice diámetro de agujero guía 5,2, usted me está diciendo que mide 5. Ese 5 y algo más es variable. ¿De qué es variable? Si yo sé que físicamente mide 5, y yo pongo en el software 5 contra 5 no va a entrar en la fresa, necesito tener un gap. ¿Cuánto tiene que tener ese gap? La verdad que eso es variable dependiendo de dónde vamos a manufacturar la guía. Por eso puede ser 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, no lo sé. La altura es el anillo que va a contener nuestra fresa, que normalmente la evidencia dice un anillo ideal mínimo 5 milímetros de altura, ideal 6. Y el desplazamiento en todos los componentes u offset es de 9 milímetros para la fresa. Sin embargo, ustedes pueden ver que yo puse 9, 10, 11, 5, 13. No les voy a complicar con los conceptos, pero uno puede alterar digitalmente el desplazamiento, aunque el desplazamiento real sea 9, pero va a tener consecuencias clínicas. Es decir, si yo sé que la fresa mide 2,08 y el desplazamiento es 9, significa que si yo pongo un desplazamiento de 9, la fresa dentro del hueso va a estar entrando 8 milímetros. Pero si yo le pongo un desplazamiento de 10,
la fresa dentro del hueso va a estar entrando no 8, va a estar entrando 7, y así sucesivamente. Yo puedo jugar con eso en espacios reducidos para que la fresa entre precisa y no, el tambor no me incida en la ubicación, etc. Pero eso va a alterar que en la posición final del implante me va a quedar el implante más afuera del hueso o más adentro, de acuerdo a cómo jugué yo con ese desplazamiento. Sí, es importante entender que el offset de desplazamiento de nuestro kit, que es de 9, es la distancia que hay entre el tope de la fresa, en la guía quirúrgica y la plataforma del implante. Es un concepto que hay que tener muy claro. Y así evolucionó el kit de cirugía guiada de GMI, pasó de este kit inicial, donde no tenía un tambor reductor liso, sino que era cortante para traer la limalla y para favorecer la irrigación. Evolucionó de este kit, que mantenía un desplazamiento de 9, pero cortante, a nuestro kit actual, que tiene el mismo desplazamiento de 9, pero que es liso, por lo cual podemos usarlo sin inconvenientes, sin anillas metálicas. Algo que amo del kit de GMI es los portaimplantes, que tiene 10 portaimplantes, 6 regular y 4 wide, porque esto es muy bueno y lo destaco por sobre todos los otros kits de cirugía IA, es porque es ideal contar con la mayor cantidad de portaimplantes posible cuando hacemos caso de los totales. La mayoría de los kits en el mercado tienen 3 o 4 portaimplantes, lo que significa que si pongo 6 u 8 implantes tengo que desmontar 4 para poner otros 4, y eso genera alteraciones tridimensionales de una guía quirúrgica que sea muco-óseo soportada en un caso de un edéntulo total. Algo muy destacable y muy importante. Y por supuesto que los valores son estándar siempre, que el diámetro de desplazamiento son siempre iguales en la estructura o en la forma, comparado con otros kits de cirugía guiada. Cierro este paréntesis para tocar el último, que el kit de cirugía guiada además es un kit multipropósito, y voy a mostrarles por qué multipropósito, que sirve para enfrentar casos de edéntulos totales, como lo podemos ver en pantalla, porque cuenta con pines de fijación lateral. 33 pines de fijación lateral, que además tienen un anillo metálico por donde pasa este pin de fijación, que nos permite estabilizar la guía horizontalmente en edéntulos totales o en extremos libres o en casos que tengan pocas unidades dentales, de manera más precisa y predecible, cosa que no todos los kits lo tienen, y es un factor importantísimo y vital para el éxito de una cirugía guiada de un edéntulo total. Muy importante. Por supuesto, cuando hablamos de las guías quirúrgicas pueden ser impresas o fresadas, es la eterna batalla. La verdad que las guías fresadas son muy predecibles, son muy precisas, pero hoy día la curvatura de precisión y de exactitud entre lo fresado y lo impreso se ha ido acortando, porque la impresión 3D ha evolucionado de manera sustancial, favorable. Tenemos tecnología low cost con impresoras de escritorio, como que tienen a la espalda de mi oficina, que son todas inferiores a $1000, que son tan precisas y predecibles como una fresadora si uno sabe utilizarlas. Que ese es el punto, hay que saber mucho de impresión 3D, porque hoy en día estamos trabajando con impresoras de tecnología 4K, 8K, que permiten imprimir de mejor manera y tener mejor precisión en nuestros objetos, sobre todo curvos, porque los píxeles de la impresión 3D, como son cuadrados, el gran desafío de la impresión es lograr esferas lo mayor predecible o precisión posible. Dicho esto, vamos a revisar un caso clínico de edéntulo parcial para unir todo lo que hemos conversado a lo largo de esta presentación, un poco introductorio, un poco inicial para los que van a trabajar en flujo digital o aquellos que ya trabajan, un poco tratar de mostrar algunas cosas interesantes que puedan servir en su práctica diaria. Primero, enfrentando al paciente de edéntulo parcial, que el edéntulo parcial ya sabemos que los protocolos funcionan bastante predecibles, y vamos a ver el siguiente caso, que es el caso de Diego, donde utilizamos el kit de cirugía guiada con dos motivos, dos elementos. Primero, es un paciente que yo recibo en el hospital donde yo trabajo, hospital público, acá en Chile, producto de un accidente en bicicleta. Yo lo recibo a los meses del accidente en bicicleta, desconozco el traumatismo en general, si estuvo hospitalizado o no. Él me llegó con esta fractura dentaria, con persistencia de algunos fragmentos radiculares, y por supuesto con algunos dientes que ya tenían cambio de coloración, luego de los meses del golpe, el traumatismo, etc. Por lo cual, hago una valoración y me apoyo de mi equipo odontológico. Le pido al endodoncista test de vitalidad del diente 1.1, del diente 1.2, veo que hay algunos elementos importantes a destacar, digitalizamos completamente el paciente desde el combing hasta las arcadas del rostro, etc. Y hacemos la primera conclusión. Lo primero que hacemos es decir, ok, tengo el diente 1.1 con un canal radicular calcificado, pero el diente está íntegro, le falta solo el borde incisal.
pero está generando una lesión apical. Y el endodoncista me dice, bueno, Jorge, la verdad es que yo veo o no tengo ninguna posibilidad, ahí pueden ver en el video de la derecha de su pantalla, hacer la endodoncia porque ningún instrumento me va a entrar en ese canal calcificado, no tengo una opción. Entonces yo le digo a mi endodoncista, bueno, vamos a utilizar las herramientas digitales libres, gratuitas, como es Blue Sky Bio, como es Mesh Mixer, y vamos a construir una guía quirúrgica para hacer una endodoncia guiada. Ese es nuestro primer paso. Entonces, buscamos literatura científica, podemos analizar aquí cómo tenemos en el combing del diente, cómo vemos que el canal está calcificado, que hay persistencia del canal en el extremo apical y en el extremo coronal, pero en todo el camino, el trayecto, no hay canal radicular. Vamos a hacer una endodoncia guiada. Lo divertido, lo entretenido de este caso es que esta endodoncia guiada la hicimos con el kit de cirugía guiada de GMI, de implantes. Porque conseguir una fresa de endodoncia guiada es muy complejo, por lo menos en Chile es muy difícil y son muy costosas. Por lo cual buscamos alternativas. Aquí lo que hicimos fue engañar al software y decir, ok, tal como hacemos en el paciente déntulo total, vamos a colocar un pin, el mismo pin de la caja de GMI, que es un pin de fijación horizontal ósea, lo vamos a colocar a través del diente para crear un canal radicular entre el canal que está parcialmente abierto en el extremo coronal y parcialmente abierto en el extremo apical. Creamos nuestra guía quirúrgica mediante esto y utilizamos la fresa lanza del kit de cirugía guiada de GMI para la apertura del canal. Por supuesto, como el kit de cirugía guiada no va a romper esmalte, utilizamos una fresa para esmalte guiada en un primer elemento y luego utilizamos el kit de cirugía guiada con el pin lateral para construir nuestro canal. Y fíjense que en la foto del centro de su pantalla donde está mi flecha, aquí está la fresa lanza del kit de cirugía guiada de GMI atravesando el diente 1.1. Y con el localizador de ápice ustedes pueden ver que tenemos precisión en la localización del ápice final. ¿Con qué objetivo? Poder hacer la endodoncia. Hicimos una endodoncia guiada utilizando el kit de cirugía guiada y dentro de nuestro pensamiento rehabilitador evité hacer un implante, que son los implantes sobre ese diente, porque ya tenía que hacer muchos más implantes en el resto de los dientes. Entonces abordamos el caso digitalmente con un kit de cirugía de implantes para hacer una endodoncia. Terminamos el caso y luego hicimos el abordaje de implantología. Seguimos sumando los datos, le damos los datos al kit de cirugía guiada de GMI, planificamos en este caso 3 implantes Frontier en el diente 2.1, 2.2 y 2.5. Vamos a ver que hay fracturas radiculares, hay permanencia de parte de los dientes post-traumatismo. Hicimos nuestra cirugía, nuestra guía estricta, impresa en 3D, low cost, con expresoras de escritorio. Colocamos nuestros implantes Frontier guiados, fresamos guiado, colocamos implantes guiados. El objetivo de esta inserción guiada es la posición tridimensional implantaria predecible. Hicimos además complementario a esto regeneraciones óseas, para tratar de conservar integridad de tabla vestibular, papila, etc. Hicimos además provisionales impresos en 3D, con impresoras low cost, por supuesto, para hacer una carga inmediata de nuestro paciente y poder obtener el mejor resultado posible en este postoperatorio inmediato, para posteriormente ya construir nuestra rehabilitación final. Todo esto integrando todos los procesos digitales que hemos conversado de inicio a fin durante esta presentación en esta tarde. Es por eso que ya a modo de resumen, a modo final, para estar dentro de los tiempos que se me han exigido, es importante que el resultado y predictibilidad de lo que nosotros estemos planificando digitalmente es 100% dependiente de la experiencia y el manejo de la planificación virtual. Es muy importante entrenarse virtualmente con los software de trabajo para tener claridad de cómo vamos a enfrentar nuestros casos clínicos. En segundo lugar, las herramientas digitales no reemplazan ni la habilidad del cirujano, ni los años de experiencia, ni la formación, sino que son un elemento que tiene como objetivo mejorar nuestros resultados, hacerlos más predecibles. No nos va a convertir en mejores cirujanos si no tenemos habilidades. O sea, hay que desarrollar habilidades para que esto sea un complemento positivo en nuestra práctica diaria, porque la tecnología es como el amor a primera vista. La verdad que o te enamora o no te enamora. Porque uno puede tener muchas caídas si no conoce bien los flujos y los protocolos, por lo cual es necesario conocer a cabalidad cada uno de los elementos que vamos a utilizar.
Y tercero, que es muy importante y que es una puerta y un desafío para todos nosotros, que los protocolos de planificación en cirugía IA y rehabilitación de implanto asistida requieren de constante revisión, porque lo que hacíamos distinto hace 2 meses, hoy lo hacemos mucho mejor, solo y solamente gracias al advenimiento de la tecnología o gracias a la actualización de la tecnología. Quité de mi presentación muchas diapositivas porque, como les digo, hay mucho material y que podemos estar discutiendo con mucho detalle. Quité lo de dentro total para no confundirles en profundidad, pero los protocolos de dentado total han evolucionado y cambiado solamente por el advenimiento de la tecnología y de los escáneres. Y hoy por hoy son mucho más predecibles que antes gracias a esta posibilidad. Es por eso que es una tremenda ventana de crecimiento y aprendizaje para nosotros tener mejores resultados, el uso adecuado y correcto de la tecnología hoy por hoy disponible. Bueno, queridos y queridas, les agradezco a todo el equipo de GMI, les agradezco a todo el equipo de GMI por la invitación. Espero no haber ido tan rápido, tan acelerado en todo lo que hemos podido señalar. Esto es un camino largo de recorrer, no es complejo, pero sí requiere dedicación. Las tecnologías digitales han llegado para quedarse en el mundo odontológico, es algo que no vamos a despegar de ello, va a crecer con nosotros como profesionales y que se ha desarrollado con un solo objetivo de hacer mejor odontología, odontología más predecible, odontología de mejor calidad para nuestros pacientes y de verdad, con los años de experiencia en cirugía IA, sobre todo impresión 3D y flujos digitales, implanto asistido, que es lo que yo más realizo, nos permite hoy por hoy ser mejores clínicos, obtener mejores resultados y entregar mejor odontología independiente del lugar donde nos desarrollemos, sea en un servicio público o privado, entregar lo mejor de nosotros gracias al apoyo de la tecnología. Así que les agradezco los que se han tomado el tiempo de la cena en la noche, el tiempo de almuerzo, los que están en distintas partes de Latinoamérica, Caribe, Centroamérica, Europa. Muchísimas gracias por este tiempo. Muy agradecido a ustedes. Ahí tienen mis redes sociales, mis correos. Esto es un mundo que tiene mucho por desarrollo. Cualquier duda que quieran profundizar o que van a conversar, me la hacen saber a través de algún medio de red social, algún correo, lo que sea, lo podemos conversar con más detalle. Y por supuesto abro el micrófono y abro el diálogo para que lo conversemos, para que podamos ir cerrando. Ustedes me dicen y aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido una charla, la verdad que muy interesante, muy bien explicado, muy visual y la verdad que pues, creo que comparto la opinión de todos que ha sido todo un éxito y a todo el mundo le ha encantado. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Isaac. Muchas gracias. Estoy mirando aquí algunas preguntas del chat. Sí, no sé si... eso es, sí, sí. Hay algunas preguntas. Vamos a ver. Ha habido un momento, VH David decía que si podía escribir el nombre del pilar mencionado. Me ha parecido que decía, con respecto a Cerex, que se refería a Cerex, sí, en serio. Sí. que era un Zimmer ZTSV 3.5, algo así. Bueno, exacto, ese es, por exactamente. confirmar. Hay como Sí, que engañar a la máquina, ¿no? Como engañar a Cerex. sí, para hacerlo, básicamente, gracias a Dios o gracias a la divina fortuna, como dice un amigo, coincide 100% ese pilar con los pilares T-Base de GMI. Lo único que tienes que poner es el pilar de GMI en boca y sobre el pilar de GMI el capuchón o el scan body blanco de Cerec y va a coincidir perfecto para diseñar la corona. El software no va a saber si es de altura de 0,5, de 2, te la va a diseñar perfecta. Si va a calzar perfecto en boca, no va a tener ningún inconveniente. Así que coincide de manera absoluta. Muy bien. Luego decía Javi, dice, buenas tardes, doctor. ¿Se pueden usar los expansores óseos y los elevadores de seno atraumáticos durante una cirugía guiada? Sí, se pueden. Yo no mostré, tengo varios casos de utilizo el sistema de fresas Versa guiado, para hacer expansiones óseas o para hacer optimización del sitio implantario. Pero es muy simple, lo que hago, hay dos posibilidades, es el extensor de fresa lo convierto está publicado por un grupo de amigos muy, muy queridos de Argentina, que son del equipo TOT 3D, que se llama Protocolo TAC, que convierten el extensor de fresa en un elemento guiado dentro de la guía quirúrgica. Entonces vas pasando a través del extensor de fresa las distintas fresas, incluso puedes convertir un kit convencional en kit de cirugía guiada,
midiendo en vez del diámetro externo de la fresa como en el kit de guiada, sino que midiendo el diámetro externo del extensor de la fresa, y que esa sea tu guía. Funciona, pero no funciona para todos los casos, porque como tú pones el extensor de fresa más la fresa, que es larga, la apertura bucal del paciente es una limitante. Entonces, ese es el punto a considerar. Muy bien. Otra pregunta, Daniel Linares dice, ¿cómo se valora la precisión de un escáner? Requisitos mínimos. Me imagino, Daniel, que debe ser la precisión de un escaneo intraoral, Sí. Sí, no de un CBCT. Bueno, la precisión de los escaneos, la verdad, es variable dependiendo de la máquina en general. Un escáner predecible o un escáner de una precisión considerable, aceptable clínicamente, un escáner intraoral oscila para un paciente déntulo parcial entre los 20-30 micrones, por un déntulo total entre los 80 y 120 micras. Esa es la distorsión que se produce entre el objeto real y el objeto final digitalizado. Ahora, es una no es 100% preciso porque es operador dependiente, pero es clínicamente aceptable porque una línea de cementación de la ADA, por ejemplo, dice que la línea de cementación debe estar entre los 80 micras a 120 micras, por lo cual estás en un rango que clínicamente es imperceptible esa pequeña imprecisión. Por eso no hay diferencias estadísticamente significativas en un escaneo intraoral y un escáner de mesa en un mismo tipo de rehabilitación, a pesar de que si yo voy al dato duro, es mucho más preciso un escáner de mesa porque los algoritmos de digitalización son algoritmos que vienen prefabricados por un computador y está digitalizando lo que está ausente de brillo, de saliva, de lengua, etc. Versus un escaneo intraoral que es más impredecible o más impreciso porque tengo todos esos elementos que salvaguardar. Pero no hay diferencias clínicas significativas en ambos elementos porque finalmente en boca esa leve distorsión se pacifica. Lo que sí se produce, o sí es crítico, si tú quieres hacer una restauración 100% atornillada. Ahí tienes que buscar la máxima precisión. En ese sentido, los escáneres intraorales o los escaneos intraorales necesitan, dependiendo de la máquina, vuelvo a insistir en eso, porque si voy a máquinas, y siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor escáner de mesa o cuál es el mejor escáner intraoral? Hoy por hoy el mejor escáner intraoral es el BrainScan de Sirona. Es el más predecible para denturos totales, que es el mayor desafío porque tiene una profundidad de escaneo mayor, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver también con el costo, o sea, vamos a gastar 50.000, 60.000 euros en esa máquina. Pero ¿puedo obtener mejores resultados? Sí, yo tengo que trazarle una ruta al escáner. El escáner tiende a perderse, porque si tengo mucosa rosa de un lado derecho y mucosa rosa del lado izquierdo, que son iguales, el escáner tiende a invertir el modelo y creer que estoy haciendo el derecho en vez del lado izquierdo. Esto es igual que conducir el coche o el auto cuando hay mucha neblina y uno va mirando solo las rayas del camino para mantenerse en la posición. El escáner es exactamente lo mismo. Yo debo, en este caso, dibujar en la mucosa con, por ejemplo, un protector gingival, una línea, un círculo, una raya, poner un punto de fijación o poner una bola de marcador que yo utilizo, si me da un segundo, estoy aquí en la oficina, utilizo marcadores de este tipo, de radioterapia, que los pego en la mucosa del paciente, que tienen colores, formas, etcétera, para que el escáner sepa que yo estoy haciendo el lado derecho y no el lado izquierdo, y así voy obteniendo mejor precisión. Esas son estrategias de escaneo. Muy bien. María Lourdes Castro pregunta, buenas tardes a todos. Una pregunta, ¿a la fotografía la reemplazas por el escáner facial o la complementas? La complemento. De hecho, hoy por hoy hay mucho desarrollo de fotogrametría, tomar muchas fotografías en distintos planos del paciente y crear a partir de las fotografías, en programas como Blender, que son gratuitos, etcétera, un escaneo facial que tiene mejor reproducción de detalle versus un escaneo facial de low cost que más bien pierde definición de detalle porque tiende a verse el rostro más como los videojuegos que con las texturas que uno quisiera obtener. Pero lo complemento totalmente. Esta pregunta que la he puesto yo dice, doctor, ¿el poder utilizar la guía quirúrgica con o sin anillas depende del tipo de resina con el que se trabaje? ¿Qué requisitos tiene que tener para poder trabajar sin anillas? Muy buena pregunta, Isaac, porque efectivamente eso es alguien que sabe. Es dependiente de la resina y es dependiente del diseño de la guía, porque cuando uno trabaja sin anillas,
tienes que tener una calibración absoluta y total del equipo que va a manufacturar la guía quirúrgica, ya sea una impresora 3D o una fresadora, porque tengo que diseñar un anillo en resina con un gap lo más preciso para que no haya pandeo ni intencionalidad de la fresa, y si es impreso en 3D, que la resina de impresión 3D tenga la máxima resistencia para evitar la fractura, por lo cual no funcionan todas las guías, no funcionan todos los tipos de resina, y requieres resinas ojalá específicas para guías quirúrgicas. Muy bien. Bueno, aquí empiezan a darle las gracias por la presentación. Aquí María Lourdes dice que el protocolo TAC con prolongador lo conoce, que es excelente. Dice VH David, ¿cuál es el escáner facial que nos recomendó? Sí, el escáner facial más barato hoy en el mercado se llama RevoPoint. Está en la página RevoPoint 3D, el más económico disponible hoy por hoy, ya que las aplicaciones de teléfono lamentablemente dejaron de existir y no nos permiten, se puede escanear el paciente pero no lo puedes sacar del teléfono, no permite exportarlo. Entonces ese es el más barato que yo he encontrado en el mundo, lo adquirí, lo compré, me llegó hace muy poco tiempo a Chile. Funciona bastante bien, no es de lo mejor, pero funciona bastante bien. Hay algunos escáneres que son mucho más costosos, pero ya estamos hablando de miles de euros, que finalmente uno pone en la balanza. ¿Realmente necesito algo tan costoso para una planificación quirúrgico-protésico o solo me interesa tener la información del sector anterosuperior, líneas gingivales, sonrisa para complementar mi diseño? Entonces uno va poniendo un poco en la balanza y te das cuenta que con cosas simples, económicas, puedes hacer lo mismo y obtener los mismos resultados si sabemos manejar bien la tecnología. Aquí la clave es conocer muy bien lo que estamos haciendo y con qué equipo estamos utilizando, trabajando. Muy bien, pues a ver, no sé si hay alguna pregunta más, si alguien quiere poner alguna pregunta más en el chat, y si no, pues daremos por finalizada el webinar. No parece que nadie más vaya a escribir nada, así que bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por todo, por su tiempo, por haber sido tan comunicativo, tan claro, por estar siempre apoyando a GMI y bueno, por seguir trabajando con nosotros siempre mano a mano. Creo que damos por finalizada el webinar y aquí dice Wilfredo el nombre del escáner, bueno, que acabas de decir. RevoPoint 3D. Muy bien. Pues No quiero despedirme, Isaac, darle las gracias a todo el equipo de GMI, por supuesto a todos los que se han conectado en esta hora y que han tenido, han resistido a escucharme, que eso ya es un gran valor. Así que le agradezco a todas las colegas, los colegas, a todo el equipo de GMI por la oportunidad de mostrar este trabajo que con mucha humildad venimos desarrollando hace bastante tiempo. Agradecerle a todo su tiempo y por supuesto dejé mis redes sociales, lo que queramos conversar. Wilfredo, si tiene alguna otra duda, contácteme por Instagram, por lo que sea, lo vamos conversando, les voy orientando. María Lourdes, los que quieran conversar alguna cosa adicional respecto a estos protocolos, a herramientas digitales accesibles, estamos 100% disponibles a través de quien les habla, a través del equipo de GMI. Así que muchas gracias, Isaac, por comandar esta presentación, este webinar el día de hoy. Les mandamos un tremendo abrazo a todos y muy buenas noches, buenas tardes y que tengan un gran viernes. Eso es, igualmente. Recordaros a todos que dentro de unos días recibiréis la grabación de esta sesión, que será muy interesante para poder repasar todos los conceptos que se han visto y poder utilizarlos de aquí al futuro. Pues buena, como ha dicho el doctor, que paséis un buen fin de semana, feliz viernes y nada, ya a descansar. Un saludo a todos. Un gran abrazo. Chao, chao. Muchas gracias.